Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un abrazo, un saludo en este 2025. Dios les bendiga, les pide siempre. Me alegro de compartir con ustedes la palabra, de seguir escuchando al Señor. Nos preparamos en torno al domingo 19 de enero. Escuchamos la palabra y gustamos para prepararnos a la misa, para seguir sirviendo, para seguir caminando. Les saludo ahora desde la parroquia San Pedro Apóstol en San Pedro Valle, Colombia. Y sigo unidos a ustedes en Unidos por Cristo y María, experimentando la bondad y la gracia del Señor. A los benefactores, gracias por seguir apoyando la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, haciendo posible que esta obra de evangelización anuncie la buena nueva del Señor. Comienza en la Iglesia un tiempo de profundización, de crecimiento en el misterio que hemos celebrado de la Encarnación. Ha nacido el amor, los pastores lo han acogido, los reyes magos lo han adorado. Ahora queremos crecer y madurar en la experiencia del Señor. El segundo domingo del tiempo ordinario nos presenta el sabor Jesucristo, así lo titulamos, el sabor Jesucristo. Y qué bueno poder nosotros experimentar que nos da sabor en la vida, qué alimento nos gusta, qué música nos gusta, qué persona nos agrada, qué le llena de sentido a nuestra existencia, a nuestro corazón. El sabor Jesucristo, que lo hemos experimentado los cristianos, el sabor Jesucristo, que ha llevado a los mártires a dar la vida, el sabor Jesucristo, que nos salva, que nos santifica, el sabor Jesucristo, que le da sentido a la humanidad. Y para ello entonces el texto sagrado, San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Danos tu Espíritu siempre, Señor, para escuchar tu palabra y para caminar en ti. Búsquenlo allí, San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que le servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 76 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. Ahora lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al encargado y le dice: todo el mundo sirve el primero, el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y los discípulos y se detuvo allí varios días. San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12, el texto que ilumina la liturgia dominical a la que nos preparamos y a la que le hemos titulado Sabor a Jesucristo, el mejor vino, sabor a Jesucristo, el que adoramos, el que bendecimos en este año santo del jubileo de la esperanza, peregrinos de esperanza. Y mirar el texto en algunos detalles. Va Jesús en su ministerio público, lo está iniciando en Caná de Galilea, en una familia porque es una boda, era un matrimonio. Y Jesús está invitado, igual que la Virgen María, y están los apóstoles, han caminado y están en Caná de Galilea. Se acaba el vino y María intercede por ellos. Y él dice: todavía no ha llegado mi hora.
María dice, hagan lo que Él les diga. Y hicieron lo que Él les dijo, que llenaran las tinajas de agua y luego que lo llevaran al mayordomo, al encargado de la fiesta. Y Él dijo, ¿por qué han dejado hasta ahora el mejor vino? La experiencia del Evangelio nos da un sabor en una fiesta que estaba triste, en una fiesta que estaban angustiados porque se había acabado el vino. El sabor a Jesucristo entonces empieza por invitar a Jesús. Invitar a Jesús porque tenemos un encuentro personal y vivo con Él. Invitar a Jesús al realizar una oración, al levantarnos un pensamiento a Él. Invitar a Jesucristo porque lo visitamos en el sacramento de la Eucaristía. Invitar a Jesucristo porque vamos a la Santa Misa. Invitar a Jesucristo porque leemos el Evangelio y nos preparamos para la misa dominical. Invitar a Jesucristo porque hacemos una devoción, caminamos en la iglesia. Invitar a Jesucristo porque reconocemos su bondad y su presencia en nuestro caminar. Invitar a Jesucristo porque estamos dispuestos a dejar que Él siga ganando nuestro corazón. En la iglesia tenemos muchas maneras de invitar a Jesucristo. También ahí en el alimento, en la familia. Por eso invita siempre a Jesucristo, adorándolo. Yo te adoro y te bendigo, Señor. Ven, Jesús, a mi vida. Señor, quiero que tomes esta semana, este año 2025, esta historia familiar, este trabajo. Invita siempre a Jesucristo a tu caminar y deja que Él te acompañe, que Él te guíe, que Él te llene de esperanza. Invitar a Jesucristo es importante porque la invitación de Jesucristo es abrirle el corazón y la mente, y hay que hacerlo escuchando su palabra, celebrando los sacramentos, integrándonos en la vida de la iglesia y aprendiendo a interpretar, a leer la vida desde Él. Jesucristo, el que ha llevado a los mártires a donar la vida, a los que ha llevado a los santos, al que nos ha testificado, es el mismo ayer y hoy y siempre. Es el Dios vivo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es Jesucristo el que se nos ha revelado, el que ha nacido, ahora el que vive un ministerio de misericordia y será crucificado, muerto y resucitado. Él es el único Salvador. Por eso invitarlo y seguir conociéndolo. Por eso es necesario leer el Evangelio y acercarnos a Él adorándolo y dejar que en Él podamos tener vida. Él es el que da sabor a la vida. Sabor a la vida porque hace 2000 años vino en esta historia anunciado por los profetas y le dio sabor a los apóstoles y los siguieron. Y luego comenzaron el cristianismo primitivo, perseguido, y le dio sabor al Imperio Romano, a Europa y también a América Latina o a nuestra América. El cristianismo donde llega y es acogido le da sabor a la vida. Hay un sabor en la humanidad que se llama Jesucristo porque enseña a vivir. Hay un sabor que es Jesucristo porque Él nos da un gusto por lo que somos, por lo que hacemos, en la manera de relacionarnos, de esperar. Sabor a Jesucristo. La vida a veces se hace desabrida, la vida a veces se hace amarga, pero todo tiene un sentido nuevo cuando nos encontramos con Jesucristo, cuando optamos por Él, cuando somos capaces de vivir por Él. Lo hicieron los apóstoles, lo han hecho en la iglesia. Nosotros hoy en el 2025, año santo, año de jubileo de la esperanza, y nos disponemos asistiendo a la misa diaria, dominical, al grupo de oración, al ministerio, para tener el sabor de Jesucristo, el sabor que nos hace tener bondad, amabilidad, en relacionarnos desde el Señor, dejar que Él siga ganando nuestro corazón. En Caná de Galilea, María intercede también por unos esposos angustiados porque se ha agotado el vino. Y hoy podríamos decir, agotarse el vino es perder el sabor de la vida. Agotarse el vino es una pareja que perdió las ganas de la relación, que perdió las ganas también por la edad. Muchas personas por la edad llegan a la pereza, a la sedia. Muchos en la realidad pierden el sabor de un servicio. Los pueblos se pierden el sabor de la convivencia y vienen las guerras, la barbarie, la soberbia. Se pierde el sabor de
las luchas, se pierde el sabor de lo que se quería y por eso hay un sinsabor que más busco y no se sacia y viene la avaricia, la búsqueda de poder desenfrenado, los enfrentamientos, las divisiones, las competencias, la desazón. Por eso necesitamos una ayuda. María siempre intercede por los discípulos, intercede por la humanidad y por eso en la iglesia la acogemos y le decimos a María Santísima que interceda por nosotros y que nos presente a Jesús como a los pastores, como a los magos y que ella nos vuelva a invitar a rezar como los discípulos cuando estaban en la crisis después de la cruz. Ella siempre ha venido a la humanidad y lo sigue haciendo hoy y lo vemos en todas las devociones a la Virgen María, los santuarios que han sido presencia de María que nos vuelve a llevar a Jesús, que nos vuelve a manifestar que podemos ir por ella a Jesús por María. Esa experiencia de aprender a ser obedientes, de invitar a Jesús, de decir, hágase en mí según tu palabra, porque ella es la discípula, la que lo anuncia. Aquí comenzamos el año 2025 mirando a la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, en todas las advocaciones, las devociones, en toda la experiencia, rezando el rosario, confiándonos a ella, porque es su presencia allí de la mano de San José, la que nos enseña también a escuchar de sus labios un evangelio. Hagan lo que Él les diga. María dice un evangelio del discipulado. Hagan lo que Él les diga. Lo que Él nos ha dicho, ámense los unos a los otros. Lo que Él nos ha dicho, perdónense, bendiga, comparta. Lo que nos diga Jesús. Por eso este 2025 sigamos la invitación de María. Hagan lo que Él les diga. Y esa sería una buena pregunta cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos que tomar una decisión, hacer lo que Jesús nos diga, cuando tenemos que decir cómo hago el discernimiento, qué elijo, qué escojo, cómo reacciono ante esta situación, qué es lo que debo elegir, hacer lo que Jesús nos diga. Y Jesús nos ha enseñado en el Evangelio a amar, a bendecir, a perdonar, a compartir, a reconocer al Padre, a saber que toda persona es valiosa, a tener la disposición de dialogar, a mirar con esperanza la vida, a sembrar puentes, a buscar el encuentro con los demás, a hacer lo que Jesús nos ha dicho, volviendo al Evangelio, orando, buscándolo con bondad, hacer lo que Jesús nos diga, lo que Jesús nos ha dicho. Pues la humanidad, en una medida grande, no hace lo que Jesús dice, sino lo contrario, porque hay guerras, porque hay violencia. Pero lo más grave es cuando no hacemos lo que Jesús nos dice los creyentes, porque podemos ir a misa y luego estarnos peleando, estarnos dividiendo, estar siendo infieles, estar sembrando intrigas, llevando un cuento, haciendo un chisme, maltratando, odiando, viviendo la economía sin fe, tratando a los demás como cosas, siendo intolerables, fanáticos, porque eso no es lo que Jesús nos dice. Jesús ha proclamado que el Padre nos ama, que todos somos hermanos, que el mandamiento del amor es lo que nos humaniza, lo que nos renueva. Hacer lo que Jesús nos dice es lo que necesitamos en este 2025 para ser peregrinos de la esperanza. Hacer lo que Jesús nos diga es lo que necesitamos para tener su sabor, el sabor de los hijos de Dios, el sabor de los que viven la vida con alegría, con paz, con gozo, el sabor de los que respetan toda persona, el sabor de los que son capaces de mirar con esperanza, de confiar en el Señor, de seguir adelante aunque haya dificultades. El 2025 es nuestro año de gracia, es el tiempo que tenemos y por eso podemos tener el sabor de Jesucristo. Y con lo que vivamos vamos a tener un sabor porque Jesucristo está en nuestra vida, porque estamos haciendo lo que Él nos diga. María nos anuncia un evangelio y yo quisiera decirles, dejemos que María nos lo anuncie y eso nos lleva a leer el evangelio, a gustar la misa dominical, a buscarlo cada día en el sagrario, a buscarlo en la oración, mirando el crucifijo, mirando la naturaleza, dejar que Él sea el que nos enseñe. Así María nos está indicando, hagan lo que Él les diga. Si uno hace lo que uno quiere, uno tiene tendencias al egoísmo, a la avaricia, a la justificación. No es lo que uno diga, no es simplemente manejar las relaciones desde los caprichos, desde los pareceres, sino desde lo que Jesús nos dice.
Este día busca a tu pareja y haz lo que Jesús te dice, tratándola bien, tratándolo con cariño. Ahí en tu casa, haga lo que Jesús le dice y entonces podrás soltar el celular y sentarse a la mesa, porque son primero las personas que las cosas, porque hay tiempo para el Señor y tiempo para las personas cuando somos capaces de desarmar el corazón y aprender de Jesús y reconocer que estamos en manos de Dios, que necesitamos entregarle a Él lo mejor de nosotros, hacer lo que Jesús nos diga. Qué bueno poder volver a beber del Evangelio, a sentir la gracia de su misericordia, de su bondad, hacer lo que Jesús nos diga. Eso también los hijos hay que hacerlo, los jóvenes, los adultos, en la iglesia, en la sociedad, hacer lo que Jesús nos diga. Y eso nos da una humanidad nueva, eso renueva la cultura, eso renueva las relaciones, eso renueva la sociedad. Hacer lo que Jesús nos diga es lo que necesitamos y es lo que nos proponemos y es lo que queremos hacer en todo este caminar. Hacer lo que Jesús nos diga, con alegría, con paz, con gozo, con disposición, hacer lo que Jesús nos diga. Y si lo hemos invitado, Él viene a nosotros, porque Él no se impone, Él viene a darle sabor a la vida, pero si alguien abre la puerta, entra, yo entraré y cenaré con Él, vuélvase al Señor. Siempre es una invitación para dejar las redes, siempre es una invitación para aceptarlo, y aceptándolo, adorarlo, y adorándolo, servirlo y caminar en Él y hacer lo que Jesús nos dice, es el Evangelio que María nos propone, siempre volver a Él. Ella no hace campaña para sí misma, siempre convoca a los discípulos para orar, para mirar al Señor, para dejarse buscar por Él, para encontrarlo, para experimentarlo, hacer lo que Jesús nos dice. Eso lo necesitamos en la familia, en la iglesia, en la sociedad, hacer lo que Jesús nos dice. Eso nos dará una manera bonita de vivir, de experimentar. Finalmente, si invitamos a Jesús a la vida, si hacemos lo que Él nos dice, pues tenemos su sabor y eso nos llevará siempre a celebrar su obra en nuestra vida. Celebrar su obra en nuestra vida. Eso es también la manera de darle sabor de Jesucristo a nuestra existencia, a nuestra historia, sabor de Jesucristo, y que no lo perdamos y que este 2025 lo recuperemos y que podamos experimentarlo de manera muy viva. Así entonces podemos remitirnos a las lecturas que este domingo trae la palabra. Isaías 62, 1 al 5. Un texto cuando el pueblo regresa del exilio, estuvieron 70 años en el exilio, el pueblo y allí ahora desplazados regresan y pueden cantar y decir: Él nos ha dado un nombre nuevo, Él ha hecho una obra, Él nos ha rescatado, Él nos ha dado vida, Él ha hecho una obra maravillosa. Cuando uno está lejos de su tierra, cuando una persona ha tenido que huir y vuelve a regresar a su tierra, volvieron, reconstruyeron el templo, volvieron a tener la alegría de celebrar su presencia. Pues nosotros en este 2025, o sea, volver al Señor, volver a Jesucristo. Yo te invito a que vuelvas al Señor, que lo experimentes, que lo adores, que le permitas a Dios entrar en tu vida. Un pueblo entonces pudo decir: el Señor nos ha dado un nombre nuevo. Quiere decir una identidad nueva. Es que cada vez que el Señor viene a nuestra vida y lo invitamos, Él nos da una manera nueva de sentir, de pensar, de relacionarnos y de actuar. Por eso este texto de Isaías 62, 1, 5 es un cántico a la alegría de celebrar la presencia del Señor, de celebrar la presencia del Señor, que es un vino nuevo, es un sabor nuevo, porque lo dejamos que llegue a nuestra vida. Todos estamos invitados en ello, porque en algo también sufrimos divisiones, vacíos, desolaciones, sufrimiento. Que este 2025 sea volver al Señor y volver con la práctica de la fe, sea volver escuchando el Evangelio, sea dejar que el Evangelio de María nos llegue a nosotros. Hagan lo que Él nos diga. Si hacemos lo que Jesús nos diga, volveremos a tener su sabor y Él nos volverá a dar armonía interna y armonía con los demás, porque a veces se nos pierde la armonía interna, estamos cansados, agitados, deprisa, divididos, y eso nos hace también pelearnos externamente, vivir en crisis, vivir en dificultades. El salmo de este próximo domingo será el Salmo 95, con una respuesta: cuenten las maravillas del Señor, contar las maravillas del Señor. Quien se encuentra con Jesucristo, quien lo invita a la vida, quien hace lo que Jesús dice, quien puede decir: Él ha hecho una obra en mí, está contando siempre las maravillas del Señor.
El Salmo cuenta las maravillas del Señor en la historia del pueblo de Israel, en su liberación, en lo que Dios ha hecho. Pues nosotros también podríamos decir, uno mira la historia desde Jesucristo y cuenta las maravillas del Señor, en lo que Él lo bendice, en lo que Él le da sentido a sus luchas, en lo que Él lo acompaña, contar las maravillas del Señor, porque Él les renueva la manera de pensar, de experimentar, de vivir. Cuente las maravillas del Señor. Usted cuenta las maravillas del Señor, de lo que Él hace ahí en tu ministerio, en tu grupo de oración, en la vida de la iglesia. Contar las maravillas del Señor. Hay que contarlas, y contarlas con el corazón sereno, con la mirada puesta en el Señor, bendiciendo, siguiendo adelante, dejando que Él nos dé fuerza para amar, para bendecir, para perdonar. Contar las maravillas del Señor, de lo que nos ha hecho en medio de lo que estemos viviendo, de la enfermedad. Él está actuando ahí, y el día que muramos Él nos llevará a la vida eterna, en la historia familiar, en la historia de la iglesia, en lo que uno va viviendo. Hay que contar las maravillas del Señor en la manera también de vivir, en la manera de elegir, de relacionarnos, de tratar a las personas, contar las maravillas de lo que el Señor ha hecho. Es que los creyentes, una vez que abrimos los ojos y experimentamos la bondad del Señor, tenemos que contar las maravillas de Él en la vida de la iglesia, en lo que es la historia, en sombras y luces, contar las maravillas. Por eso hay que interpretar la vida siempre desde la fe y maravillarnos de que hay problemas, hay dificultades, hay crisis, pero el Señor está haciendo una obra nueva, haciendo brotes de misericordia, de bondad, y nos va llevando adelante, nos va transformando, nos va renovando. Contemos las maravillas, ejemplo de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Magnífica, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque me ha visitado, dijo Zacarías. Y estamos llenos en la experiencia de la iglesia de cantar las maravillas del Señor, con las sombras, con las luces, con las alegrías, con las tristezas, con los problemas, con las enfermedades, con todo. Es la maravilla del Señor, porque nos movemos en su amor, nos movemos en el sabor de Jesucristo, que le ha dado un sentido a las cosas buenas que nos pasan, pero también a las difíciles, a las decisiones, a todo lo que va sucediendo. Podemos contar las maravillas de lo que el Señor hace en nosotros, contar las maravillas de que Él es bueno, de que Él es amor, de que Él camina con nosotros, de que Él no nos abandona, de que es el necesario volvernos a Él, invitarlo para que Él le dé sabor a nuestra vida, para que Él le dé sabor a nuestra familia. El sabor de Jesucristo lo necesita nuestra familia, lo necesita la humanidad, lo necesita la iglesia, y por eso contamos las maravillas, contagiando a otros de esta experiencia. Y así entonces podamos vivir como cristianos. San Pablo le está diciendo a la comunidad de Corinto en la primera carta, capítulo 12, que hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Y comienza a hablar de la diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Después de que yo tenga la experiencia con el Señor, de que he sentido su sabor, descubro que hay diversidad de carismas, de que somos distintos, pero que hay un mismo espíritu actuando en nosotros. Descubro la acción del espíritu y evito la rivalidad, la competencia, la envidia. La envidia nace de no reconocer que Dios está actuando también en otros. La envidia, la competencia nace de ponernos a creer que esta es obra nuestra y de que nosotros somos el centro. El centro es el Señor, el que da sabor es Jesucristo. Por eso la diversidad es una gracia en la iglesia, es una bendición, y por eso tiene que llevarnos a acoger con alegría de que yo tengo unos dones, unas cualidades, una manera de aportar, pero que otros tienen otra, y que yo tengo que valorar lo que otros han hecho y continuar su obra y agradecerle y aportar lo que Dios me ha dado, pero ensuciar la obra de los demás, competir, impedir que los otros puedan tener su acción, porque yo siento envidia, porque yo siento competencia, porque yo denigro, porque quiero quitarle la posibilidad a los otros porque me están robando mi fama o mi gloria. Eso no es del Espíritu, eso no es lo que Jesús nos dice. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. El que quiera ser grande, que se haga el servidor. La competencia al estilo humano no es de Jesús. Las envidias y las intrigas y las competencias y las crisis, es que yo soy el personaje, es que yo soy el famoso, es que yo soy el centro, nos daña el corazón. La comunidad se daña, pierde el sabor, pierde el mejor vino por estar compitiendo quién es el más importante. Por estar compitiendo es que yo tengo que llevar el centro, es que me tienen que
adular, me tienen que decir que soy el más famoso. ¡Cuánta competencia! La diversidad es una posibilidad de descubrir cuántas maravillas ha hecho Dios, que Dios nos ha rescatado, que Él nos ha sanado y nos ha dado el sabor de Jesucristo y nos ha colocado en la iglesia para seguir adelante. Saborear el mejor vino es cuando yo descubro que ser distintos es una gracia, que podemos dialogar, que aún al ritmo de cada uno, porque nosotros caminamos al mismo paso, que podemos escucharnos y saber que en lo fundamental tenemos mucho que nos une y que podemos aprender a caminar con diferencias, porque la diversidad no es un problema, sino una gracia de Dios, y por eso no todos tienen que tener el mismo ritmo, ni el mismo caminado, ni el mismo hablado, ni las mismas ideas. Lo que nos une es el Espíritu, y el Espíritu hace la unidad en la diversidad, y el Espíritu hace que podamos entonces evitar los fanatismos, los fundamentalismos, las competencias, es que de derecha, que es que de izquierda, es que es tradicionalista, es que es progresista, sabiendo que al final Jesucristo es lo fundamental en el camino que se encuentre, y buscar la unidad de la iglesia y buscar la bondad de la iglesia, y cada uno amando, aportando, contando las maravillas del Señor, colocando en primer lugar al Señor, respetando las personas, buscando que prime la comunidad, ayudándonos unos a otros, sabiendo que esta es una obra de salvación, de liberación, de vida, de que nosotros vamos como peregrinos de la esperanza y que otros vendrán, que este es año santo. Pero el que se queda simplemente en la intriga cree que esto es una obra humana y se le olvida que el Espíritu Santo habita la historia, que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, que el Espíritu Santo es el que lleva la obra. Y llevando la obra entonces lo hace con nosotros y lo hará con los que vengan, y lo ha hecho con otros. Y no depende de nosotros simplemente, y no tenemos que controlarlo todo, y no tenemos que convencer, sino que el que convence es el Espíritu Santo, y Jesús nos lo ha enseñado, porque siempre Él propone, no se impone, y nos muestra misericordia, ternura. No es el rigorismo, no es simplemente decir que uno se la sabe todo. El Espíritu Santo nos dé la gracia de dialogar, el Espíritu Santo nos dé la gracia de caminar unidos, porque la iglesia necesita la unidad, porque necesitamos buscar lo que nos une antes que lo que nos divida, y necesitamos mirarnos con bondad y saber que este es el pueblo de Dios, que estamos para evangelizar, que tenemos que ser testimonio. La diversidad en un solo espíritu. Por eso digámosle al Señor que nos dé la gracia de seguir en este 2025 viviendo el año santo de la mano de la iglesia y dejándonos guiar por nuestros pastores y viviendo el ministerio, y que Él nos libere del mal sabor de la división, del mal sabor de las competencias, del mal sabor de olvidar lo que Dios ha hecho, del mal sabor de creer que nosotros somos los protagonistas, del mal sabor de la soberbia, de la autosuficiencia, de la vanidad, del mal sabor que nos aleja de Jesucristo. Nuestro buen sabor es Jesucristo. Sigamos pues viviendo este 2025 de la mano del Señor. Un abrazo para todos. Dios nos permita vivir esta palabra. Bendice, Señor, a todos los servidores que tengan el sabor de Jesucristo en sus vidas. Dales el mejor vino a todas las parejas en sacramento y en unión libre. Dale, Señor, a todos los creyentes que hagamos lo que Jesús nos dice, porque así nos lo ha dicho María, y que la podamos acoger también, invitándola a que camine con nosotros en este 2025, para que ella interceda por nosotros y nos enseñe a hacer lo que Jesús nos dice, y que podamos tener el vino nuevo del Espíritu que nos hace ver la diversidad, el vino nuevo de la gracia de que somos diversos, pero que estamos unidos en Cristo, y que a todos el Señor nos conceda, purificados de toda rebeldía, de toda división, seguir adelante. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los proteja y los guarde. Sigamos adelante en este 2025, anunciando la buena nueva del Señor y acogiéndolo en nuestro caminar. Y que Dios consuele y conforte a todos y los acompañe. Y a ustedes, hermanos de la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, una misión llevada con amor para hacer vino nuevo en la diversidad, sabiendo que es un mismo espíritu y experimentándose en hombre nuevo que el Señor nos ha dado, de cristianos, de servidores, de vivir para Él.
Feliz semana para todos, un abrazo, Dios los bendiga, bendiga a las familias, y a los que están enfermos, a los que están tristes, a los que nos siguen también con cansancios, con tristeza, reciban el vino nuevo del Espíritu Santo en Jesucristo y que haya fiesta en sus vidas porque tienen el sabor de Jesucristo y se dejan que Él, llegando al canal de sus vidas, les alegre la vida, les renueve la relación de pareja y le dé sentido también a su caminar y a la historia de cada uno. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y en Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.